En el corazón de Frigia, en una pequeña ciudad llamada Gordio, existía un enigma que durante siglos había intrigado a reyes, guerreros y sabios: el nudo gordiano. Un nudo tan complejo, tan intrincado y enredado que nadie había logrado desatarlo. La leyenda aseguraba que aquel que lograra resolverlo no solo alcanzaría la gloria, sino que se convertiría en el señor de toda Asia. Muchos lo intentaron. Hombres de gran poder y ambición viajaron hasta el templo donde se guardaba el carro sagrado con el misterioso nudo, pero uno tras otro fracasaron. El nudo permanecía intacto, como un desafío eterno de los dioses. Y entonces, en el año 333 alto, calle, apareció un joven rey macedonio, de apenas 23 años, cuyo nombre ya comenzaba a resonar en todas partes: Alejandro Magno, el hijo de Filipo II, el alumno de Aristóteles, el conquistador incansable. Él no veía en el nudo un simple lazo de cuerda, sino un símbolo del destino. Lo que sucedió esa noche en Gordio cambió para siempre la historia, marcando el inicio de una leyenda, porque Alejandro no era un hombre común, y ante el desafío de los dioses, tomó una decisión que demostraría al mundo entero cómo se forja la grandeza. La historia del nudo gordiano comienza mucho antes de que Alejandro Magno pusiera un pie en Frigia. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió en aquella ciudad, debemos retroceder siglos atrás, a un tiempo en que los frigios vivían bajo la incertidumbre, sin un rey que pudiera guiarlos. Cuenta la leyenda que, en medio de la confusión política, los frigios acudieron al oráculo de Telmeso, buscando una respuesta divina. Los sacerdotes preguntaron a los dioses: ¿quién debe gobernarnos? Y el oráculo, con voz solemne, respondió que el nuevo rey llegaría al templo en un carro, tirado por bueyes, y que aquel hombre, por humilde que pareciera, sería elegido soberano. La profecía parecía improbable, hasta que un campesino llamado Gordias apareció conduciendo su carreta. Era un hombre sencillo, que jamás habría imaginado que los dioses lo habían señalado. Su llegada cumplía a la perfección las palabras del oráculo, y así fue proclamado rey de Frigia. Agradecido por el destino, Gordias dedicó su carro a Zeus y lo ató en el templo de Sabacio, pero no lo ató de cualquier manera. Según la tradición, utilizó un nudo de corteza de cornejo tan enredado, tan ingeniosamente entrelazado, que nadie podía descubrir cómo estaba hecho ni dónde comenzaba o terminaba. Aquel nudo pasó a conocerse como el nudo gordiano, y su fama creció con el tiempo. No tardó en surgir una segunda profecía: aquel que logre desatar el nudo será el dueño de toda Asia. De repente, lo que había comenzado como un acto de devoción se convirtió en un desafío sagrado. Reyes, aventureros y ambiciosos de toda la región peregrinaban hasta Gordio para enfrentarse al misterio. Todos fracasaban, y con cada intento fallido la leyenda crecía aún más. Por generaciones, el nudo permaneció intacto, como un símbolo de poder reservado para un elegido. Cuando Alejandro Magno llegó a Frigia en el año 333 alto, calle, lo hizo tras una serie de victorias que ya comenzaban a darle fama de invencible. Había derrotado a los persas en la batalla del Gránico, y cada paso que daba lo acercaba más al corazón del imperio aqueménida. Su ejército, formado por macedonios endurecidos por la guerra y aliados griegos, avanzaba con confianza, pero también con la incertidumbre de enfrentarse al gigante persa. Al llegar a Gordio, los habitantes lo recibieron con reverencia. Sabían que Alejandro no era un rey cualquiera, lo consideraban un joven tocado por los dioses, educado por Aristóteles y heredero de un linaje guerrero. Y en ese ambiente cargado de expectativas, lo condujeron hasta el templo donde reposaba el carro de Gordias. Imagina la escena: un templo de piedra, iluminado por antorchas, con sacerdotes y ciudadanos reunidos en silencio reverente. En el centro, el carro sagrado, y en su yugo, el nudo legendario. La cuerda, ennegrecida por los años, parecía impenetrable. Nadie había logrado deshacerla, y la tensión en el aire era palpable. Alejandro se acercó, observando el nudo con atención. Sus generales y soldados contenían la respiración. Desatar aquel nudo no era un simple juego, significaba reclamar el favor de los dioses y confirmar que su destino era conquistar Asia. El joven rey estudió la cuerda. La giró,
La tocó, buscó un inicio, un extremo, algo que le permitiera avanzar. Durante horas, según cuentan algunos cronistas, intentó descifrar su secreto, pero no había manera. El nudo era un laberinto imposible. El murmullo comenzó a crecer entre la multitud. Algunos pensaban que Alejandro fracasaría como todos los demás, que el nudo se reiría también de él. Y entonces, en ese momento de tensión máxima, Alejandro hizo algo que marcaría la diferencia. Con un gesto decidido, desenvainó su espada, la levantó con firmeza y, en un solo movimiento, cortó el nudo en dos. La cuerda se partió, y el nudo, que había resistido siglos de intentos, se deshizo en un instante. El silencio se transformó en asombro. Los sacerdotes, los soldados y los ciudadanos contemplaron la escena con incredulidad. Algunos aplaudieron, otros se persignaron, otros se arrodillaron. Alejandro había roto la tradición, había desafiado las reglas del juego, pero también había resuelto el enigma. Este acto pasó a la historia como el corte del nudo gordiano, y fue interpretado como una muestra del carácter de Alejandro, directo, audaz, dispuesto a encontrar soluciones radicales allí donde otros se enredaban en los detalles. Para él, el objetivo era más importante que el método. La noticia se extendió rápidamente por toda Asia Menor. Los enemigos lo veían como un hombre bendecido por los dioses, y sus propios soldados lo consideraban invencible. En un mundo donde las profecías y los augurios tenían un peso inmenso, el gesto de Alejandro fue visto como una señal inequívoca. Él era el elegido para conquistar Asia. Pero la historia no termina ahí. Existen diferentes versiones de lo ocurrido aquella noche. El historiador Arriano relata que Alejandro, al no encontrar la manera de desatarlo, lo cortó con su espada. Quinto Curcio Rufo, en cambio, asegura que lo desató al clavar su espada y separar las cuerdas. Otros dicen que encontró un extremo oculto y lo soltó con astucia, sin necesidad de cortarlo. Sea cual fuere la verdad, lo importante no es el método, sino el símbolo. El gesto de Alejandro quedó grabado como una metáfora de su vida: romper las limitaciones, ignorar las barreras, forjar su propio camino hacia la gloria. El corte del nudo gordiano fue más que un acto físico, fue un mensaje al mundo. Alejandro no iba a perder tiempo enredándose en problemas imposibles. Él iba a conquistarlos, a atravesarlos, a destruirlos si era necesario. Esa era su manera de entender el destino, no como algo que se espera pasivamente, sino como algo que se toma con determinación. Esa noche en Gordio, el joven macedonio se convirtió no solo en un rey, sino en una leyenda. Antes de comenzar con esta fascinante historia, cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. Tras el corte del nudo gordiano, la atmósfera en Frigia se transformó. Lo que había comenzado como una noche de incertidumbre se convirtió en una celebración. Los sacerdotes proclamaron que los dioses habían cumplido su profecía, que el destino de Asia ya estaba marcado. Los ciudadanos de Gordio miraban a Alejandro con una mezcla de temor y veneración, convencidos de que habían presenciado un momento trascendental. Pero el verdadero impacto no se encontraba en el templo ni en los muros de la ciudad. El verdadero eco del gesto de Alejandro se extendió como un incendio por toda Asia Menor. Los rumores viajaban más rápido que los ejércitos, y pronto cada ciudad, cada mercado, cada campamento conocía la historia del joven rey macedonio que había resuelto el enigma de los dioses con un golpe de espada. Para los soldados de Alejandro, el acto fue un impulso de moral incalculable. Ellos ya veían en su rey a un hombre diferente, pero ahora lo contemplaban casi como un semidios. La profecía había sido clara: aquel que resolviera el nudo sería señor de toda Asia, y si su comandante había logrado semejante hazaña, entonces no había duda de que la victoria sobre los persas estaba asegurada. En las fogatas del campamento, los soldados hablaban del corte con entusiasmo. Algunos lo describían como un acto de fuerza divina, otros como la prueba de que Alejandro tenía el favor de Zeus o de Ares. Los más supersticiosos aseguraban que, desde ese momento, ninguna muralla, ejército o rey podría detenerlos. El mito se mezclaba con la fe, y la fe se transformaba en una fuerza imparable. Del otro lado, en el imperio persa,
la noticia fue recibida con inquietud. Darío III, el gran rey, gobernaba un vasto territorio que se extendía desde el mar Egeo hasta las profundidades de Asia. Había subestimado a los griegos en el pasado, pero ahora veía como un joven extranjero, con apenas unos miles de soldados, no solo desafiaba su autoridad, sino que lo hacía con la aureola de un destino profético. En las cortes persas, los nobles debatían con nerviosismo. ¿Era Alejandro un loco temerario o un hombre enviado por los dioses? El recuerdo de las derrotas anteriores, como la batalla del Gránico, aún estaba fresco, y ahora este nuevo episodio alimentaba la idea de que enfrentarse al macedonio era luchar contra la voluntad divina. El corte del nudo gordiano también tuvo un impacto político. Las ciudades griegas de Asia Menor, que durante décadas habían vivido bajo la dominación persa, comenzaron a ver en Alejandro un libertador. Los mitos eran importantes en aquel mundo, y un líder que había cumplido una profecía milenaria inspiraba confianza y esperanza. Ciudades enteras empezaron a abrirle sus puertas sin resistencia, convencidas de que era mejor unirse al joven rey que enfrentarse a él. En pocos meses, lo que habría requerido años de conquistas sangrientas se logró gracias a la reputación de Alejandro. Su nombre era un arma tan poderosa como sus falanges macedonias, pero no todos lo veían con buenos ojos. Entre los propios griegos, había quienes lo consideraban un blasfemo. Cortar el nudo no era lo mismo que desatarlo, decían. Para ellos, Alejandro había hecho trampa, había burlado a los dioses en lugar de honrarlos. Algunos filósofos, desde la distancia, escribían críticas veladas, acusándolo de arrogancia. Alejandro, sin embargo, no se preocupaba por las murmuraciones. Para él, lo importante no era el método, sino el resultado. Y ese resultado era claro: había resuelto el enigma, había cumplido la profecía y había reforzado el espíritu de su ejército. Los dioses, razonaba él, no premiaban la paciencia de los hombres comunes, sino la audacia de los grandes. En su carpa, aquella noche, Alejandro habló con sus generales. Parmenión, el veterano estratega, lo miraba con respeto. «Señor», le dijo, «lo que hiciste hoy nos dio más que una victoria, nos dio un destino». Alejandro, con la mirada fija en el mapa de Asia, extendido sobre la mesa, respondió: «El destino no se espera, Parmenión, se toma con la espada». Esa frase resumía toda su visión del mundo. Para él, las profecías no eran cadenas que ataban a los hombres, sino oportunidades que había que reclamar. Y si los dioses dudaban, él mismo se encargaría de forzar su voluntad. Mientras tanto, los soldados macedonios, enardecidos por la hazaña, comenzaron a contar historias exageradas. Algunos decían que, al cortar el nudo, un trueno resonó en el cielo. Otros juraban haber visto una luz divina brillar sobre la espada de Alejandro. El mito crecía con cada relato, y cuanto más increíble sonaba, más fuerza adquiría. La propaganda también jugaba su papel. Los heraldos macedonios se aseguraban de que cada ciudad supiera que su rey había sido elegido por los dioses. Los persas, por mucho que quisieran negarlo, no podían evitar que esa narrativa minara la moral de sus tropas. ¿Cómo luchar contra un hombre al que el destino ya había entregado la victoria? En las semanas siguientes, el ejército de Alejandro continuó su avance hacia el este. Cada paso estaba marcado por el recuerdo del nudo gordiano. Los soldados marchaban convencidos de que Asia entera ya les pertenecía, y esa convicción era en sí misma una ventaja militar. Cuando se enfrentaron de nuevo a las tropas persas, en la legendaria batalla de Isos, muchos soldados macedonios juraban que aún llevaban en el corazón la fuerza de aquella noche en Gordio, y aunque Isos fue una batalla sangrienta y difícil, la confianza del ejército era inquebrantable. El nudo gordiano se convirtió, entonces, en una metáfora que acompañaría a Alejandro hasta el final de su vida. Cada vez que enfrentaba un obstáculo imposible, recordaba aquel acto y repetía el mismo principio: no perderse en los detalles, sino encontrar una solución radical. Sus enemigos, por el contrario, empezaron a usar el término como sinónimo de audacia brutal. Para ellos, Alejandro no era un sabio que había resuelto un enigma, sino un guerrero que destruía lo que no entendía. Sin embargo,
Incluso sus críticos reconocían que aquel gesto había cambiado el curso de la historia. Los cronistas posteriores, como Arriano y Plutarco, recogieron el episodio y lo transmitieron a la posteridad. Para ellos, el corte del nudo no era solo un hecho histórico, sino un ejemplo del espíritu de Alejandro, impaciente, directo, decidido a someter al mundo a su voluntad. Y esa interpretación marcó el recuerdo que tenemos hasta hoy. El mito del nudo gordiano trascendió a la propia figura de Alejandro. En la filosofía y en la política, la expresión cortar el nudo gordiano se convirtió en sinónimo de resolver un problema complejo mediante una acción audaz y definitiva. Incluso siglos después, emperadores, reyes y estadistas evocaban aquella imagen para justificar sus decisiones más arriesgadas. Lo más fascinante es cómo un simple nudo, un pedazo de cuerda enredada, pudo tener un impacto tan profundo en la historia de la humanidad. Pero en un mundo gobernado por símbolos y profecías, ese detalle fue suficiente para transformar la percepción de un rey y consolidar la fe en su destino. Alejandro entendió mejor que nadie que la guerra no se gana solo con espadas y lanzas, sino también con ideas, mitos y símbolos, y el nudo gordiano fue uno de los símbolos más poderosos de su carrera. Esa fue la herencia inmediata del corte, un ejército convencido de su invencibilidad, un enemigo temeroso de su destino, y un mundo entero que empezaba a ver en Alejandro no a un hombre, sino a una fuerza imparable enviada por los dioses. Y así, con la moral en lo más alto, Alejandro marchó hacia las tierras de Darío, dispuesto a demostrar que el destino no se espera, se conquista. Tras la batalla de Isos, donde Alejandro demostró por primera vez al mundo que su ejército podía derrotar al mismísimo gran rey, el recuerdo del nudo gordiano seguía vivo en cada rincón de su campaña. Para los soldados macedonios, aquel corte no había sido un simple gesto en una ciudad de Frigia, sino el anuncio de un destino glorioso que se confirmaba con cada victoria. A medida que avanzaban hacia Oriente, las historias sobre el joven rey se volvían cada vez más grandiosas, alimentadas tanto por la propaganda como por el fervor popular. Los cronistas de la época narraban cómo en las ciudades conquistadas la gente murmuraba que Alejandro había recibido el favor de Zeus Amón, el dios que reinaba tanto en Grecia como en los desiertos egipcios, y que su resolución del enigma del nudo no había sido obra de un hombre, sino de un elegido. En los banquetes, los generales comentaban que, así como el nudo había caído bajo el filo de su espada, también lo haría el vasto imperio persa bajo sus lanzas. Pero no todo era fe ciega. En los pasillos silenciosos de los palacios persas, consejeros de Darío advertían al rey que no debía subestimar el poder del mito. Un ejército que cree luchar por los dioses, decían, es más peligroso que 100.000 soldados bien armados. El propio Darío, aunque aún confiaba en sus recursos, empezó a comprender que Alejandro no era un enemigo común. La derrota en Isos lo había obligado a huir y dejar atrás a su familia, capturada por los macedonios. Aún así, en su mente resonaba el rumor que ya corría de boca en boca: aquel hombre había resuelto el nudo gordiano, por lo tanto, los dioses habían decidido su destino. Para Alejandro, el mito era un arma tan valiosa como su falange. Cada vez que entraba en una ciudad, los heraldos recordaban la historia del nudo, repitiéndola con detalles cada vez más fantásticos. Unos aseguraban que, al cortar la cuerda, el templo entero había temblado como si Zeus mismo hubiera aplaudido la hazaña. Otros juraban que el carro sagrado se había iluminado con fuego divino, señal inequívoca de que el joven rey estaba marcado por el destino. Alejandro nunca desmentía esas versiones. Al contrario, las alimentaba con su silencio calculado y sus gestos solemnes. Sabía que los hombres no solo luchaban por territorios o riquezas, sino por símbolos que dieran sentido a su sacrificio. En Egipto, este poder simbólico alcanzó su punto más alto, cuando Alejandro fue recibido como un libertador frente a la opresión persa. Los sacerdotes del templo de Amón lo proclamaron hijo del dios. Para sus soldados, esta proclamación era la confirmación de lo que ya habían visto en Gordio, que su líder era más que humano. El mito del nudo gordiano y la proclamación divina en el oasis de Siwa se entrelazaron,
creando una red de creencias que sostenía el avance imparable del ejército macedonio. Sin embargo, con cada paso hacia el este, el desafío se volvía mayor. Tras la victoria en Egipto, Alejandro sabía que lo esperaba la prueba definitiva: enfrentar al inmenso ejército de Darío en Gaugamela. Era allí donde la profecía del nudo sería puesta a prueba de manera definitiva. Si realmente estaba destinado a ser señor de Asia, debía demostrarlo en el campo de batalla contra el poder absoluto de Persia. La noche antes de Gaugamela, los soldados recordaban en voz baja aquel episodio en Frigia. Algunos decían que, gracias a la espada que había cortado el nudo, ninguna arma enemiga podía herirlos. Otros sostenían que, si morían, sería únicamente porque los dioses querían que formaran parte del destino glorioso de Alejandro. En sus mentes, la batalla no era solo contra Darío, sino contra el propio destino, y estaban convencidos de que su líder ya lo había conquistado en el templo de Gordio. Alejandro mismo meditaba en silencio. Miraba las estrellas y pensaba en las palabras de Aristóteles, su maestro, quien le había enseñado que los mitos contenían verdades más profundas que los hechos. El nudo, para él, no había sido una prueba de destreza, sino una metáfora de cómo debía enfrentarse al mundo. Cuando el camino tradicional parecía imposible, había que forjar uno nuevo, aunque fuera con el filo de una espada. Esa filosofía se había convertido en el centro de su estrategia militar. En Gaugamela, frente a un ejército persa infinitamente más numeroso, Alejandro aplicó el mismo principio. Donde otros generales habrían seguido la lógica, él eligió el golpe audaz, cargó directamente contra el centro persa, buscando a Darío. Su valentía desarticuló a los persas, que huyeron desmoralizados al ver a su gran rey escapar una vez más. La victoria fue total, y con ella, el imperio persa quedó a los pies del macedonio. Los soldados celebraron aquella jornada como la confirmación de la profecía. El nudo ha caído, gritaban, y Asia ya es nuestra. La historia del corte en Gordio se entretejía ahora con la imagen de Darío huyendo ante el ímpetu de Alejandro. Para ellos, ambas escenas eran capítulos de un mismo destino. El mito ya no era una simple leyenda, era la explicación de por qué estaban conquistando el mundo. A medida que Alejandro avanzaba más allá de Persia, hasta llegar a las fronteras de la India, la sombra del nudo gordiano seguía acompañándolo. En cada nuevo obstáculo, él recordaba la lección aprendida en aquel templo: los problemas insolubles requerían soluciones radicales. Así fue como enfrentó elefantes de guerra, ríos imposibles de cruzar y ciudades fortificadas que parecían invulnerables. Siempre buscaba el camino que nadie esperaba, siempre elegía la acción audaz que rompía el equilibrio. Los generales más viejos a veces murmuraban que la osadía podía llevarlos a la ruina, pero incluso ellos reconocían que hasta entonces, el método del joven rey había resultado invencible. Los soldados, por su parte, estaban dispuestos a seguirlo hasta el fin del mundo, convencidos de que cada paso era guiado por los dioses desde aquella noche en Gordio. Lo curioso es que, incluso cuando la fatiga comenzó a fracturar al ejército, el mito seguía siendo un pegamento invisible. En la lejana India, cuando algunos soldados se negaban a seguir avanzando, Alejandro les recordó que los dioses lo habían elegido en Gordio y que abandonar la campaña sería desafiar la profecía. Aunque finalmente tuvo que ceder y regresar, nunca dejó de invocar aquel símbolo como parte de su legitimidad. Con el tiempo, los cronistas entendieron que el nudo gordiano había sido más que un episodio aislado, era el corazón mismo de la manera en que Alejandro concebía el poder. No importaba si la solución era ortodoxa o no, lo que importaba era que resolviera el problema de manera definitiva. Esa mentalidad lo convirtió en el conquistador más célebre de la historia, y el recuerdo del nudo acompañó cada relato de sus victorias. Incluso tras su muerte, cuando sus generales se disputaron el imperio, el mito seguía vivo. Cada uno de ellos intentaba apropiarse de esa herencia simbólica, proclamando que ellos también habían estado presentes aquella noche en Gordio, como si haber presenciado el corte les diera una porción del destino de Alejandro. El nudo, cortado y olvidado en el templo,
se había convertido en una reliquia invisible que otorgaba legitimidad política. Hoy, siglos después, seguimos recordando aquella historia como una de las más emblemáticas de la antigüedad. El gesto de un joven rey de 23 años, en una noche aparentemente común, se convirtió en una de las metáforas más poderosas de la historia de la humanidad. Y todo comenzó en Gordio, frente a un carro sagrado, con una cuerda imposible de desatar y una espada que no temía desafiar a los dioses. Tras la conquista de Persia, Alejandro Magno ya no era visto como un simple rey macedonio. Era el dueño de un imperio que se extendía desde las orillas del mar Egeo hasta las llanuras de Mesopotamia, un soberano cuya figura parecía crecer con cada paso. Sin embargo, lo más sorprendente era cómo la historia del nudo gordiano lo seguía acompañando, moldeando su imagen y su destino en cada rincón del mundo conocido. Para muchos, el corte del nudo había sido el inicio de su reinado sobre Asia, y todas sus victorias posteriores no eran más que la confirmación de aquella profecía. Cuando Alejandro entró triunfante en Babilonia, la ciudad más espléndida del imperio persa, los sacerdotes lo recibieron con honores divinos. En las ceremonias, no solo lo saludaban como rey conquistador, sino como el hombre que había desatado o cortado el destino con sus propias manos. En los muros de los templos, los artesanos representaban escenas de sus victorias, y entre ellas nunca faltaba la del carro sagrado de Gordio. La imagen del joven que alzaba su espada sobre el nudo se convertía en un símbolo que trascendía culturas y religiones. Pero Alejandro no se conformaba con que su gesta fuera solo un mito local. Entendía perfectamente que el poder residía en los símbolos, y por eso él mismo evocaba constantemente el recuerdo del nudo en sus discursos. Ante sus soldados, decía, ¿no cortamos ya el nudo que nos ataba a la mediocridad? ¿No somos ahora los elegidos para gobernar Asia? Con esas palabras, renovaba la fe de su ejército, incluso en los momentos más difíciles. El avance hacia el este lo llevó más allá de lo que muchos habían imaginado. En Susa, en Persépolis, en todas las antiguas capitales persas, el relato del nudo se repetía como un eco imparable. Los pueblos sometidos, que veían en Alejandro a un nuevo soberano, se aferraban a la idea de que su dominio estaba escrito en las estrellas desde aquella noche en Frigia. El mito había dejado de ser macedonio o griego y se había vuelto universal. Sin embargo, cuanto más se expandía el imperio, más evidente se hacía la tensión entre mito y realidad. El nudo gordiano había sido, en esencia, un acto de audacia, un atajo frente a un desafío imposible. Esa misma mentalidad Alejandro la aplicaba ahora a la política y al gobierno, tomando decisiones rápidas y radicales que no siempre eran bien recibidas. Entre sus generales comenzaron a surgir murmullos. ¿Acaso el rey creía que todo podía resolverse con el filo de una espada? ¿No había problemas que requerían paciencia y reflexión? La mayor prueba llegó en la India. Allí, Alejandro se enfrentó a desafíos que parecían superar cualquier mito. Los elefantes de guerra del rey Poros se alzaban como montañas vivientes, y los ríos desbordados parecían barreras puestas por los propios dioses. Sin embargo, el macedonio aplicó una vez más la lección del nudo, no intentar resolver los problemas con los métodos comunes, sino hallar la salida audaz. En la batalla de Lidaspes, sorprendió a su enemigo cruzando el río en plena noche y atacando desde un ángulo inesperado. Fue una victoria brillante, pero también una señal de que Alejandro estaba dispuesto a forzar cualquier límite con tal de cumplir su destino. Los soldados, aunque agotados por años de campañas, aún veían en su rey al hombre marcado por los dioses en Gordio, pero dentro de sus corazones empezaba a crecer un cansancio que ni los mitos podían disipar. Algunos se preguntaban si la profecía no se había cumplido ya con la derrota de Darío y la caída de Persia. ¿Era realmente necesario seguir avanzando hasta los confines del mundo? Alejandro, sin embargo, no aceptaba límites. Para él, el nudo gordiano no solo había abierto el camino a Asia, había abierto el camino al infinito. Cuando finalmente sus tropas se negaron a seguir marchando más allá del río Éufrates, Alejandro comprendió que incluso el mito tenía un límite frente a la voluntad de los hombres. Aún así, en su discurso de despedida,
volvió a evocar aquella noche en Frigia. Recordó a sus soldados que juntos habían cortado no solo el nudo, sino las cadenas que los ataban a un mundo pequeño y limitado. Les aseguró que, gracias a ellos, el destino de Macedonia se había convertido en el destino del mundo. Aunque no lograra llegar más lejos, el símbolo del nudo ya se había cumplido plenamente en su imperio. El regreso fue amargo, marcado por el cansancio y la nostalgia, pero también por la certeza de que la obra de Alejandro había sido única. En Babilonia, donde murió a los 32 años, los cronistas escribieron que sus últimas palabras evocaban su legado, un legado que había comenzado en Gordio. Los generales que lo rodeaban discutían sobre quién debía heredar su imperio, pero todos coincidían en algo: aquel joven había cambiado la historia para siempre con un gesto sencillo y audaz. Después de su muerte, el mito del nudo gordiano se volvió aún más poderoso. Los filósofos lo citaban como ejemplo de pensamiento no convencional, de la capacidad de resolver problemas imposibles con soluciones inesperadas. Los reyes que vinieron después lo usaban como referencia para justificar decisiones arriesgadas. La expresión cortar el nudo gordiano se convirtió en un proverbio, una lección que trascendía el tiempo. Cuando un problema parece insoluble, hay que atreverse a romper las reglas. Lo más fascinante es que nunca sabremos con certeza cómo ocurrió exactamente el episodio. Algunos cronistas dicen que Alejandro desató el nudo de manera ingeniosa, encontrando un extremo oculto. Otros aseguran que lo cortó sin dudarlo, pero la verdad importa menos que el símbolo. Lo que quedó grabado en la memoria colectiva fue la imagen de un joven rey que, frente a un desafío que había derrotado a todos los demás, eligió no perder tiempo y forjar su propio camino con la espada. Ese espíritu, más allá de las batallas y las conquistas, fue lo que convirtió a Alejandro en leyenda. El nudo gordiano no fue solo un enigma resuelto, fue la metáfora de una vida vivida al límite, de un hombre que nunca aceptó que el destino estuviera escrito, sino que se atrevió a escribirlo con sus propias manos. Y así, la historia de Alejandro y el nudo gordiano se transmitió de generación en generación, no como un simple episodio de la antigüedad, sino como una lección eterna sobre la audacia, el poder de los símbolos y la voluntad de desafiar lo imposible. La historia del nudo gordiano no es solo un relato de la antigüedad, sino una metáfora que ha trascendido siglos y culturas. Lo que comenzó como una cuerda enredada en un templo de Frigia terminó convirtiéndose en un símbolo universal de audacia y destino. Alejandro Magno, con apenas 23 años, comprendió algo que muchos de sus contemporáneos nunca llegaron a ver: que los hombres no son recordados únicamente por sus victorias militares, sino por los gestos que condensan toda una visión del mundo. Su decisión de cortar el nudo no fue una casualidad, sino la manifestación más clara de su carácter. En lugar de perderse en la paciencia infinita, de tratar de desatar lo imposible, eligió actuar. Esa acción rápida, arriesgada y definitiva fue la que marcó su legado. Lo fascinante es cómo un acto tan sencillo se convirtió en el corazón de una leyenda. Si Alejandro hubiera fracasado en sus campañas, si su ejército hubiera caído derrotado en Isos o en Gaugamela, probablemente el episodio del nudo gordiano habría quedado relegado a una anécdota menor, contada en voz baja en alguna crónica olvidada. Pero el éxito lo cambió todo, porque Alejandro no solo cortó un nudo, conquistó Asia, derribó un imperio milenario y extendió su influencia hasta los confines de la India. Fue ese triunfo descomunal el que transformó el gesto en un mito. Y es que los símbolos solo se vuelven eternos cuando encuentran un destino que los respalde. Sin embargo, más allá de lo militar, el nudo gordiano representa una manera de pensar que sigue vigente. Frente a los problemas complejos, la tentación de la mayoría es intentar resolverlos paso a paso, con paciencia y cálculo. Alejandro, en cambio, nos mostró que hay ocasiones en que la única salida es la ruptura radical, el acto inesperado que desafía la lógica establecida. Esa enseñanza ha inspirado a líderes, políticos, filósofos y hasta empresarios a lo largo de la historia. Cada vez que alguien habla de cortar el nudo gordiano, está evocando no solo una cuerda antigua,
sino el espíritu de un rey que no aceptó límites. El cierre de esta historia nos invita también a reflexionar sobre la relación entre mito y poder. Alejandro entendió mejor que nadie que los hombres no luchan únicamente por riquezas o territorios. Luchan por creer que forman parte de algo más grande, de un destino que trasciende sus vidas individuales. El nudo gordiano le dio a su ejército ese sentido de misión divina. Les hizo creer que no marchaban solo por órdenes de un rey, sino por la voluntad de los dioses. Y esa creencia los convirtió en una fuerza imparable. Lo que vemos aquí es una lección sobre cómo los símbolos, bien usados, pueden movilizar naciones enteras. Pero al mismo tiempo, la historia nos muestra los peligros de vivir únicamente guiados por el mito. Alejandro murió joven, con apenas 32 años, dejando tras de sí un imperio inmenso pero frágil, que pronto se desmoronó en manos de sus generales. Su audacia le permitió conquistar el mundo, pero también lo llevó a forzar a sus soldados más allá de sus límites. El nudo gordiano simboliza la victoria sobre lo imposible, pero también la tentación de creer que todo puede resolverse con un golpe de espada. Esa tensión, entre el mito que inspira y la realidad que limita, es parte esencial de la grandeza y la tragedia de Alejandro. Hoy, cuando miramos hacia atrás, podemos entender por qué aquella escena ha sobrevivido tanto tiempo. No fue solo la imagen de un joven cortando una cuerda. Fue el retrato de la mentalidad que define a los grandes transformadores de la historia, la convicción de que, cuando el camino parece bloqueado, hay que atreverse a inventar uno nuevo. El nudo gordiano sigue vivo porque nos recuerda que los límites existen, sí, pero que pueden romperse con determinación. Quizás esa sea la mayor herencia de Alejandro. Más allá de sus batallas, de las ciudades que fundó o de las culturas que unió bajo su imperio, lo que realmente perdura es la idea de que el destino no está escrito en piedra. El destino se forja con decisiones, y a veces basta un solo gesto para cambiar el rumbo de la humanidad. El corte del nudo fue ese gesto, y desde entonces, cada generación lo recuerda como un recordatorio de lo que significa desafiar lo imposible. Al final, no importa si Alejandro realmente desató el nudo con ingenio o si lo cortó con la espada. Lo que importa es que entendió la esencia del desafío. No se trataba de la cuerda, sino del valor de enfrentarse a lo que todos consideraban irresoluble. Esa es la lección que ha viajado a través de los siglos. Esa es la historia que sigue inspirando a millones. Y esa es la razón por la que hoy, tantos siglos después, seguimos hablando de él. Así termina la historia de Alejandro y el nudo gordiano, una historia de audacia, de símbolos y de destino. Una historia que nos enseña que, frente a los problemas más enredados, a veces la respuesta no está en seguir el camino marcado, sino en atreverse a crear uno nuevo, porque como entendió Alejandro, el destino no se espera, se conquista.